Bueno, démoslo, porque son las 5:05 ya. Okay. Comienzo entonces. ¿Me escuchan todos? Sí, se escucha. Okay. Buenas tardes. Mi nombre es Beatriz Cepeda, cursante del doctorado en educación. Me correspondió sobre los organismos multilaterales, sobre la política educativa, sobre la inversión en tesoro. La parte que me voy a buscar es la introducción, capítulo número 1, capítulo número 2 y algunas reflexiones finales. No sé, creo que el teléfono y el computador se están haciendo eco. No se entiende nada. No se entiende nada. Nada, pues ya déjeme volver. Se escucha entrecortado. Entrecortado. Buenas. Madre, por favor, un momento. Ya tengo una observación abierta. No sé. Hola, ¿cómo estás? Hola, chévere, ¿y tú? Chévere. ¿Qué más? Vino. ¿Ahora me escuchan? Sí, ahora sí. Ahora sí se oye mejor. ¿Me escuchan entrecortado? Sigue hablando, a ver. ¿Sí me escuchan? Sí. ¿Me escuchan? Mejor. Ok. Se oye mejor. Mejor, ¿me avisan? Me avisan, porque estoy hablando desde el teléfono. Ese es el problema que tengo. Bueno, buenas tardes. Para los que no me conocen, mi nombre es Beatriz Sequera, soy cursante del doctorado en educación. A mí me corresponde hablarles sobre un organismo multilateral, la UNESCO, sobre las políticas educativas. Escogí el informe de Delors, Educación en Cierre. La asignación fue la introducción, capítulo número 1, capítulo número 2 y algunas. Antes de comenzar el análisis, me traje la definición hecha por el profesor Graf y el profesor Ramírez, donde se define la política pública como un conjunto de propósitos u objetivos planteados por los programas de gestión del más alto nivel de gobierno de una determinada sociedad, con el fin de darle dirección al sistema social, objeto del proceso de intervención que se lleva adelante por parte del Estado, el cual, en el caso que nos atañe, lo constituye el sistema educativo. Quise colocarlo como preámbulo para el análisis. Pues bien, la educación en cierre. Beatriz, devuélvete un momento a la lámina anterior. Ajá. Ahí tienes una definición que dice que es la política y le estás colocando a Rizvi y Liguard. Sí. 2:13. Creo que esa definición no es de ellos. Debe ser que tú la sacaste de ese libro, pero esa definición hay una duda si es de Dai, que es lo más seguro, o es de Sean. Ok, bro. No me pases esa lámina después que la distribuyas sin haber revisado eso. Porque esa es una definición, eso es lo que la gente llama la definición más común. Pero eso creo que es de Dai. Y ellos lo citan y lo más seguro es que tú estás tomando una cita, pero no te diste cuenta que ellos indican que no es de ellos, que es de otra persona. Entonces, eso hay que tener cuidado. Es decir, pero bueno, yo le cuenta, pero te voy a decir, hay un trabajo que es muy bueno, que es de Edith, no me acuerdo ahorita el nombre, que se llama algo como apunte para la ciencia política, y esa profesora comete el error de atribuírselo a quien yo creo que no es, porque yo he buscado eso muchísimo
por eso que me viene a la mente esa idea, porque yo lo he buscado muchísimo y yo creo que hay más coincidencia en que eso es una frase de Dye de otros. Hay diversos autores que se le atribuyen a Dye y es lo que se conoce como la definición más común de política pública. Ok, revísalo antes de enviar esa lámina. Pero tengo la de usted, la que tengo acá de política pública, la aproximación de política pública, ¿no? Sí, no, yo estoy diciendo la de arriba. Exacto, me refiero que la quise colocar justamente para contextualizar. Exacto, sí, pero eso creo que no es de esos autores. Perfecto, yo lo ajusto, profe. La primera. Okay. Gracias por su observación. Y cuando mande la presentación, si no lo ubico. Sí, hoy mismo le gusto, no se preocupe. Bien, la educación del Tesoro es el resultado del informe de la Comisión Nacional sobre Educación para el siglo XXI, escribida por Jay Delors, un político francés, miembro del Partido Socialista francés, y que fue presidente de la Comisión Europea durante 1985 y 1995. Esta comisión fue establecida oficialmente a principios de 1993 y el libro se publicó en 1996. Yo hice una línea de tiempo justamente porque ubicar la elaboración del informe, el tiempo que estaba haciendo, que era un tiempo bastante tenso, bastante complejo, porque podemos observar que estaba saliendo de lo que era la caída del bloque soviético, la caída del mundo de Berlín, muchos cambios se estaban suscitando en el mundo y sobre todo estábamos entrando en una era diferente, estaba asignada por lo que es la sociedad de la información, con el auge de las tecnologías de la información y la comunicación. En ese tiempo, el director general de la UNESCO era el señor Federico Mayor Zaragoza, quien fue director de la UNESCO durante 1997-1999. Podemos observar en línea de tiempo que él se mantuvo pues, durante la elaboración de este informe y después de la edición. Vale decir que este informe fue elaborado por 14 miembros más, es decir, 15 países en total, y estos miembros fueron responsables de la presentación y hechos expuestos. La comisión señala que la educación constituye un instrumento indispensable para que la humanidad pueda progresar hacia los ideales de paz, libertad y justicia, por lo que la comisión afirma su convicción respecto a la función esencial de la educación en el desarrollo continuo de las personas y las sociedades. Es necesario decir que los contenidos de este informe están enmarcados dentro de la Declaración Universal de los Derechos Humanos adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1948, donde se pone que la humanidad debe progresar hacia ideales de tolerancia, entendimiento mutuo, democracia, responsabilidad, universalidad, identidad cultural, búsqueda de la paz, contra la pobreza, salvaguardar el medio ambiente, la regulación de la democracia y la salud. Para la Comisión es una prioridad los niños y los adolescentes y su integración en la sociedad debido a que serán la generación de futuro. La Comisión considera la política educativa como un proceso permanente de enriquecimiento de los conocimientos, de la capacidad técnica, pero también, sobre todo, una estructuración privilegiada de la persona y de las relaciones entre individuos, entre grupos y entre naciones. Destacaron también la función central de la UNESCO, que de acuerdo a la idea fundamental que se basa en la esperanza de un mundo mejor capaz de respetar los derechos humanos, practicar el entendimiento mutuo y hacer del progreso del conocimiento un instrumento de promoción del género humano, no de discriminación. Es decir, que la Comisión se enmarca en una serie de ideas que se van desarrollando a lo largo del documento. Lo que es el informe está conformado por 3 grandes partes. La primera parte lo denominan Horizonte, conformada por 3 capítulos, de las comunidades de base a la sociedad mundial, de la cohesión social a la participación ciudadana, del crecimiento económico al desarrollo humano.
En la segunda parte habla sobre los principios, es decir, los 4 pilares de la educación a lo largo de la vida. Y en la tercera parte, orientaciones, que habla precisamente de la educación básica a la universidad, el personal docente en búsqueda de nuevas perspectivas, el papel político, tomar decisiones en la educación y la cooperación internacional, educar a la aldea planetaria. Es necesario decir que en cuanto a la primera parte, a mí me corresponde tocar lo que es la introducción y el capítulo 1 y el capítulo 2, pero en cuanto a la primera parte se va hacia lo que se desea, hacia dónde se quiere ir en el ámbito educativo y cómo lo vamos a hacer, cómo es la parte de los principios, en qué va a estar basada. Entonces ellos hablan ahí de los 4 pilares y por supuesto en la orientación el cómo podría direccionarse esa reforma, esos cambios. Este informe está estructurado en 310 páginas. La introducción es del presidente de la comisión, que es Jay Delors. Se contemplan 9 capítulos. Los miembros de la comisión están conformados por 15 países. Es muy importante señalar que por parte de Venezuela tuvimos una representación de Venezuela a través de Marisela Padrón Quero, socióloga, exdirectora de investigaciones de la Fundación Rómulo Betancourt, exministra de la Familia, directora de la División de América Latina y el Caribe. Para la época estaba de presidente, cuando se hizo este informe, Carlos Andrés Pérez, y cuando se hizo la publicación, Rafael Caldera. Lo coloco en el contexto porque justamente las crisis que se estaban suscitando a nivel de lo que es la democracia en ese momento también juega un papel importante en lo que es el mundo entero, pues estaban en el tiempo de la final de la Guerra Fría, la caída del bloque socialista, lo que era la caída del muro de Berlín, todos esos aspectos que por supuesto forman parte de la historia del mundo. En cuanto a la educación en sí, un tesoro, en la introducción se habla de la educación o la utopía necesaria. Acá la comisión plantea que la humanidad está más consciente de las amenazas que pesan sobre el medio ambiente, pero que aún no se han dotado de los medios para remediar esa situación. El ingreso al mundo de la ciencia y la tecnología, adaptación de la cultura, modernización de las mentalidades, temores latentes en el plano económico y social, un contexto marcado por la interdependencia cada vez mayor entre los pueblos y la mundialización de los problemas. La democracia tiende a debilitarse donde existe institucionalmente desde decenas de años. Aquí la comisión hace una serie de preguntas. Hemos sacado todas las conclusiones tanto respecto a las finalidades, las vías y los medios de desarrollo duradero con respecto a las nuevas formas de cooperación internacional. Ellos dicen que ciertamente no, y que no serán, que estos son uno de los grandes desafíos intelectuales y políticos para el próximo siglo. Nuevos riesgos o riesgos antiguos, las tensiones van a seguir estando latentes y por supuesto que siguen estando latentes porque son de diferentes índoles, pues son políticas, son de relaciones, también de injusticias acumuladas de los problemas sociales, económicos. En cuanto a la pregunta número 3, ¿cómo aprender a vivir juntos en la aldea planetaria si no podemos vivir en las comunidades a las que pertenecemos por naturaleza, la nación, la ciudad, el pueblo, la vecindad? ¿Cómo podrían las políticas de la educación no sentirse aludidas con estos 3 grandes desafíos donde volver a comenzar continuamente, a renovarse y a inventarse de nuevo? ¿Cómo podría la comisión no recalcar en qué puede esta política contribuir a un mundo mejor, a un desarrollo humano sostenible, al entendimiento mutuo entre los pueblos, a una renovación, a la democracia efectivamente vivida? Estas 3 últimas preguntas, las 3, las 4 y las 5, son las principales temores que se están que se centra en el siglo XXI justamente por todo lo que implica, pues por la mundialización, por el intercambio, por la frontera, por lo que es la información que estamos recibiendo, por lo que es la diversidad cultural. Es decir, que estos planteamientos siguen vigentes según lo que decía la Comisión en ese momento histórico y lo que está pasando actualmente. Las tensiones que han de superarse, pero estas tensiones no son nuevas, se remontan del siglo pasado y que toca a las políticas educativas buscar una solución. Por ejemplo, tenemos la tensión entre lo mundial y lo local.
convertirse en ciudadanos del mundo sin perder sus raíces, sin perder la identidad entre lo universal y lo singular. La globalización de la cultura tiene su riesgo y tiene también su posibilidad, pues, su promesa, su promesa, que es justamente cómo lo vamos a cometer entre lo tradicional y la modernidad, adaptarse sin negarse a sí mismo a los desafíos de las tecnologías de la información y la comunicación. Es impresionante cómo a lo largo del documento se mira de una manera muy asertiva cómo iban a venir estos cambios a través de las tecnologías, y creo que esta comisión tuvo una capacidad de vislumbrar lo que iba a ser el futuro, a pesar que había tanta incertidumbre en ese momento, tanta turbulencia, tanto cambio. Y tenemos también entre el largo plazo y el corto plazo, predominio de lo efímero y de lo instantáneo, de lo que es la volatilidad de la información, de las noticias, en lo cultural, en lo social, en lo económico, que es tan rápido, porque no nos permite reponerlo, y sobre todo los altos volúmenes de información que se está presentando actualmente. Y fíjense que en ese tiempo aún no estaban las redes sociales, ahora este es otro nuevo problema social que tenemos en puerta, pues con la globalización, también se abren nuevos problemas de los seres humanos. Está también entre la indispensable competencia y la preocupación por la igualdad de oportunidades. Aquí señala la comisión es retomar y actualizar el concepto de la educación durante toda la vida. Aquí se incluye, se presenta como una posibilidad lo que es la educación durante toda la vida, que permita conciliar y sobre todo que permita buscar opciones para esos niños, para esos jóvenes, para esos adolescentes, estos adultos que necesitan nuevas formas, más diversidad de formación, pero que realmente responda a su requerimiento y que permita también incorporarse al mundo del trabajo. Entre el desarrollo del conocimiento y las capacidades de asimilación del ser humano, añadir nuevas disciplinas, es decir, no es que se va a aumentar más no se aumenta más el penso, sino que las disciplinas que se añadan sean para mejora, como el conocimiento en sí mismo, lo que es el cuidado del ambiente, lo que es la parte de la salud, que son áreas que son necesarias, y sobre todo el manejo de las tecnologías, la técnica, el profesionalismo. Tenemos también aquí entre lo espiritual y lo material. El mundo tiene sed ideal de valor, es decir, que es un tema muy álgido, muy delicado. Yo de la comisión aquí no habla de lo que es la parte de la moral, pues. Viene otro punto acá dentro de la introducción, que es pensar y edificar nuestro futuro en común. Aquí la comisión aborda el dilema de la mundialización. La educación debe afrontar este problema porque se sitúa más que nunca en la perspectiva del nacimiento doloroso de una sociedad mundial, en un núcleo del desarrollo de las personas y las comunidades, es decir, que ante tantas turbulencias, ante tantos cambios, ante tantas desigualdades, cómo hacerlo que no sea tan complejo, que pueda llegar a todos. Y ellos plantean una serie de nociones como comprender al otro, creación de capacidades, pasos a una sociedad cognitiva, procesos endógenos, acumular conocimiento, añadir nuevos descubrimientos, transferir las tecnologías, revalorizar los aspectos éticos y culturales de la educación. Aquí la educación tiene como misión permitir a todos, sin excepción, hacer fructificar todos los talentos y todas sus capacidades de creación, lo que implica que cada uno se responsabilice de él mismo y realizar su proyecto personal. La comisión está consciente de la misión que debe cumplir la educación al servicio de desarrollo económico y social, o sea, lo que es la función de la educación, que es mucho más amplia, que debe abrirse más porque ella impacta todos los campos del saber, pues. La comisión plantea un sistema flexible que permita la diversidad de estudio, algo que, fíjense que ahí se conecta lo que es el aprendizaje a lo largo de la vida, que permita ese conocimiento formal y ese conocimiento informal, esa articulación entre el mundo educativo y el mundo del trabajo, en lo que sabe la persona, pero que se puede incorporar, no es que se va a sustituir, nunca se puede sustituir lo que es el sistema formal, pero sí flexibilizar esas posibilidades que permitan valorar la profesión, la experiencia profesional de las personas, y sobre todo que puedan entrar y salir de una manera más accesible a la educación. Aquí también se señala que se debe imponer el concepto de la educación durante toda la vida, que tiene mucho que ver con lo que decía anteriormente, porque permite una flexibilidad, una diversidad, una accesibilidad en tiempo y espacio.
como lo vimos nosotros cuando presentamos la primera, la segunda parte, esos son los principios que sostienen esa educación a lo largo de la vida. La necesidad de dirigirse a la sociedad educativa, recalcando el potencial educativo de los medios modernos de comunicación, aprender a perfeccionarse hacia una educación básica de calidad, capacidad de aprender a aprender, educando esa relación que puede alternarse, según lo que señala la comisión, un sistema formal de educación y sobre todo el empuje, el impulso que se le debe dar al rol al maestro, porque el maestro va a ser ese catalizador, ese promotor de la educación, y la educación básica es la base de la formación de ese futuro hombre y de esa futura mujer. Acá tenemos nosotros como un cuarto punto que toca la introducción, implantar la educación durante toda la vida en el seno de la sociedad. Aquí hablamos de los 4 pilares de la educación, que justamente es el potencial de la educación durante toda la vida, que se presenta como una de las llaves de acceso del siglo XXI. Ellos dicen que, bueno, que ese es lo que va a marcar la posibilidad de la inserción de mayor niños, adolescentes y jóvenes en la educación formal, pues, pero sin estar separada, es decir, que se generen los trayectos, las pasarelas, comentarían ellos, para que puedan incorporarse de una manera flexible según su contexto, sus posibilidades, porque una de las problemáticas que se presentan acá es ese vacío que queda entre la educación, justamente entre la educación básica y la educación superior. Cuando las personas están cursando la secundaria, es donde generalmente se da la deserción escolar con mayor gravedad. Aquí presenta la comisión, el aprender a conocer, aquí se plantea donde se habla de compaginar una cultura general amplia con posibilidad de estudiar a fondo un número reducido de materias, es decir, lo que hablábamos nosotros antes, porque no es aumentar la cantidad de materias en un plan de estudio, sino buscar aquella formación que permita la resolución de problemas, la que le permita generar competencias para la vida, para poder incorporarse a actividades laborales productivas sostenibles. Aprender a hacer es el sentido de no limitarse a conseguir un aprendizaje en una ocupación o un oficio, sino también adquirir unas competencias, como lo decía antes, a hacer frente a situaciones impredecibles, es decir, resolución de problemas, manejo de conflictos, planificación, es decir, que son mucho más amplias que solamente recibir un conocimiento específico. También tenemos acá el aprender a ser, que habla justamente del ideal del proyecto de vida, porque esa persona sea capaz de contribuir a la sociedad con sus aportes, que es la educación integral, pues que vaya desde su cuerpo, su mente, su inteligencia, que tome todos los elementos necesarios para que una persona sea capaz de ser integral y que pueda generar valor añadido a todo lo que haga. Aprender a convivir, que yo creo que es la parte más compleja que tenemos actualmente, que habla de cómo comprender al otro, cómo nosotros nos miramos desde nuestras desigualdades, desde nuestras oportunidades, desde lo que tenemos nosotros en cuanto a lo que somos como país y con otras culturas, con otros países, porque ya justamente no es solamente, como lo señalaba anteriormente, que no es solamente en la comunidad, sino en la ciudad, en lo regional, en lo nacional, en lo internacional, porque esto de la mundialización, la planetarización, tiene una incidencia sumamente importante. Y bueno, ¿cómo hacer frente? Aquí saca una pregunta la comisión, ¿cómo hacer frente, cómo hacer para que ante esta demanda cada vez mayor y más exigente, las políticas educativas alcancen el objetivo de una enseñanza a la vez de calidad y equitativa? La comisión se ha planteado estas cuestiones con respecto a los estudios universitarios, porque es la que creo que según lo que dice la comisión, es la que permite generar los métodos, los contenidos de enseñanza necesarios para su eficiencia. Puede decir que la educación para la educación durante toda la vida, la educación superior juega un papel muy importante, y por eso es que es tan importante el tema de la autonomía universitaria, porque va a permitir esas experiencias, esos trayectos, esas posibilidades de que el joven que viene de la secundaria o que no tiene claro su horizonte pueda incorporarse a otras opciones educativas. En cuanto a la
a la quinta, otro quinto aspecto dentro de la introducción, que es reconsiderar y unir todas las distintas etapas de la educación, como lo vimos, pues tuvimos la educación básica, la educación secundaria y la educación superior. Aquí la comisión nos habla que la educación durante toda la vida, ¿me escuchan? Pero, Sí, perfecto. la educación durante toda la vida, pero, ¿sigo? Sí, perfecto, Beatriz, ¿Sigo? ¿estás bien? Ok. La educación durante toda la vida permite sencillamente tener las distintas etapas, preparar las transiciones y diversificar y valorizar las trayectorias. Bien lo decía en los puntos anteriores, que justamente no va a permitir ese acceso, esa libertad, esa posibilidad que se está presentando, que no tenemos actualmente, en alguna, que no está muy claramente definida en algunas universidades, y tenemos aquí se toma muy en cuenta lo que es la conferencia de Jostein en 1990 sobre la educación básica y sobre las necesidades básicas de aprendizaje. Aquí hace énfasis a lo que es la lectura, la escritura, la expresión oral, el cálculo, la solución, a dónde tenemos que hacer mayor énfasis, y a los contenidos básicos de aprendizaje. Es decir, que fíjense que nos está delimitando qué es lo que tenemos que potenciar y qué nos hace falta, pero no es el tema de aumentar más asignaturas, sino cómo consolidarla para que los niños, los jóvenes, los adolescentes puedan inmediatamente asumir un nuevo conocimiento, cómo ese conocimiento nuevo les va a permitir desarrollarse plenamente sus capacidades, sus habilidades, su destreza, pero que se ajuste a su realidad, a lo que ellos son. Inclusive es allí donde, de acuerdo a su contexto y territorio, pues. Tenemos acá la combinación de la enseñanza tradicional con los enfoques extraescolares, que permitan a los niños acceder a dimensiones de educación, es decir, que se combine, que se complemente con las nuevas tendencias en materia de formación, el uso de las tecnologías de la información y la comunicación. Por eso que hago el énfasis que cuando colocó la línea de tiempo, el cambio de era también juega un papel importantísimo, porque ahí se estaba vislumbrando lo que iban a hacer las tecnologías de la información y la comunicación y las nuevas formas de aprendizaje que estaban emergiendo en ese momento y que se estaban desarrollando plenamente. Recordemos que justamente en el año 90 es la aparición de Internet, pero ya empieza justamente en el año 95 ya más lo que es el uso de las TIC. En la educación básica los contenidos tienen que fomentar el deseo de aprender, las ansias. Aquí con estas premisas nos va dando las coordenadas de cómo deberían ir, cómo podemos ir hacia una reforma educativa donde se responda. Cierra. No, tienes toda la tarde. ¿Perdón? Cierre ya. Tienes que ir cerrando. El doctor del amor. Sí, ya se me falta poco, profe. No, poco no, ya te consumiste media hora. Cierra. Bueno, ya disculpe. Cuando sí, ya tú voy. vayas a discutir la tesis doctoral, te van a dar 45 minutos, no más. Está bien, profe. Déjeme. O sea, hay que aprender eso hay que aprender. Disculpe, profe, lo siento. No es disculpe. No. Bueno, sí. Que es aquí una podemos. Que hay que tener. ¿Puedo terminar? Okay. ¿Puedo terminar? Sí. Bueno, sí, bueno, aquí nos señala todo lo que hace falta para la reforma educativa secundaria, que nos lo presenta también, que lo permite la universidad. Pues todas las reformas se pueden canalizar a través de lo que es la parte de la universidad. Aquí un poco en esta parte se habla de las estrategias de reforma. Aquí la dice a grandes rasgos que es necesario adoptar un enfoque más amplio, a largo plazo, que no se debe ser tan radical en las reformas, que se toma en consideración lo que ya está hecho. También tenemos acá que los maestros y los docentes juegan un papel muy importante para los cambios que se susciten en cuanto a la política educativa, que se debe enseñar a los maestros y se debe dar una opción de formación permanente, y que por supuesto es necesario la intervención, la incorporación de los actores públicos.
teóricos que hagan posible que todo esto se logren hacer. Y bueno, tenemos aquí la reunión de Copenhague, que permite señalar que justamente aquí se incluye en esta propuesta lo que se acordó allí, que es justamente hacia dónde va el desarrollo de la política educativa, y bueno, por supuesto que se toma en cuenta varios factores que ya ustedes lo pueden ver allí, y que se toman justamente para potenciar lo que son estas políticas en materia de educación. Y bueno, acá en el capítulo 1, por supuesto ya habíamos visto las cuestiones que hay que superar, que son más o menos las mismas. Justamente lo traigo cortamente porque qué es lo que se tiene, que aún se mantiene todos esos cambios y que se deben mantener, que se deben superar para ajustarnos a los requerimientos actuales, que ya el mundo está consciente que se tiene que cuidar el ambiente, que hay una persistencia de un crecimiento demográfico muy amplio, que se necesita, ¿qué fue lo que pasó? adaptarnos a la nueva diversidad cultural, que hay mucha, que no se puede perder la identidad, la identidad, y sobre todo manejar un tiempo de mucha incertidumbre, de mucha turbulencia. Y bueno, en el capítulo 2, justamente, al que se habla de la cohesión social, cómo fomentar el desarrollo de los talentos de los niños, que justamente la escuela aquí juega un papel fundamental para promover pues, la integración de los interlocutores sociales. La democracia tiene que mantenerse, debe progresar para que justamente está amenazada permanentemente, y que se encuentra, que va a depender de nosotros en lo que nosotros fomentemos en la ciudadanía para que se mantenga pues, y se pueda justamente seguir propulsando. Y que nada, los sistemas educativos deben responder a los diversos retos que lanza la sociedad de la información ante estos cambios. Y bueno, las reflexiones finales, justamente eso, porque se nos presenta la educación a lo largo de la vida. Plantea un sistema de enseñanza flexible, y que recalcar el rol clave del profesor, el acceso a la información, incorporarse a la sociedad de la información y aprender a vivir juntos y fomentar la cooperación y alianzas efectivas. Listo, disculpen lo largo y lo rápido. ¿Y quién te bañó diablo? Primer aprendizaje, eran 10 minutos. Ella estaba muy chiquita, ¿cómo fue? ¿Quién fue? ¿Qué fue lo que tú le hiciste a ella? Hay 3, 10, 15 minutos. ¿Quién te mojó? Y dice que no. Porque te voy a decir algo. Yo cuando presenté mi texto doctoral, aunque el reglamento decía 45 minutos, el director del posgrado me dijo, licenciado, tiene 30 minutos. Me quitó 15 de un solo guamato. Y yo tuve que hacerlo en ese tiempo. Es decir, el informe gerencial no puede ser más allá de 10 minutos. Nadie te va a oír. ¿Y cuál es tu profesión, Beatriz? Beatriz. Sí, ¿cuál es mi profesión? ¿Cuál es tu profesión? Bibliotecóloga, bueno, yo creo que en el doctorado, para que llegues a la tesis, tienes que aprender a desarrollar láminas mucho más simples, que ellas te ayuden a ti a orquestar el discurso. Pero porque, mira, y sobre todo, si estuviéramos en un salón de clase, pues a ese tamaño de letra, con esa cantidad, no lo puede percibir. Es más nada. O sea, yo creo que ahí debe tener cosas maravillosas, mándala, maravillosas, pero es imposible percibirlas uno, porque uno lo que debe es centrar los grandes mensajes para poder hacer una síntesis. Esa es un poco la idea de las presentaciones. Ella quedó, pero muy buena. Tiene ensalada esa que hicieron medio y te lo sabe maravilla, etcétera, etcétera, pero tiene que aprender a hacer más simple para su futuro. A mí me quitaron 15 minutos en un minuto. Mientras el director dijo, tiene 30, ya me quitaron 15. Y lo tuve que hacer en media hora. La tesis doctoral. No vas a tener eso para presentar tu tesis doctoral. Tú vas a tener solo 45 minutos. Eso es un aprendizaje que hay que irse acostumbrando desde ahora.
¿Alguna inquietud o pregunta? Bueno, para los compañeros, para los compañeros. De los compañeros, sí. Yo creo que fue muy buena. Yo tengo una. ¿Qué te dice para ti en educación superior? Porque cuando tú das clase en bibliotecología o no. Sí, en la maestría, profesor. ¿Ah? En la maestría de información y comunicación para el desarrollo. Ok, qué bueno. Yo ahí te diría, ¿qué aprendizaje te dan a ti para tu futuro desempeño como docente? Los 4 pilares de la educación que te plantea el informe. Bueno, para mí es sumamente importante que todo se vea desde la integralidad, que no se separe el saber con el hacer, el ser y el convivir, porque justamente en ocasiones nosotros los docentes nos enfocamos solo al saber, y no al hacer lo que podemos aprender nosotros en nuestra práctica, pues. Y sobre todo en el convivir, porque no nos ubicamos en lo que es el contexto donde estamos nosotros generando nuestra formación. Y creo que la propuesta de currículo tiene que estar marcada de manera integral en esos 4 pilares que en el currículo no se ve evidenciado. Así es, así es. Mira, ahí no sé si tú has tenido la oportunidad de ver las felicitaciones de Florinda, las felicitaciones de Isabel. Ahora Isabel creo que oye, pero no la vemos, no sé. No, ya va, es que tengo apagado Tengo apagado el Un perro caliente y la sopa. Pero una pregunta, ¿por qué si en marzo del 2022, esta no es para Beatriz? ¿Verdad que sí? Como es para esto, mozo, lo que le empezara a El profe. para el profesor. Sí, ¿sabes? Dime. Pero no le eche la culpa nada más que a la comida. La UNESCO, la cerveza. ¿Aló? Dime. ¿Me estás escuchando? Sí, Isabel, te estamos escuchando. De golpe te perdemos. ¿Que por qué? Lo que pasa es que tu micrófono está intermitente. Ok. Que se llama Reimaginar Juntos Nuestros Futuros, un nuevo contrato social para educación, donde jubilan el informe del OR de 1996. No tengo el micrófono. ¿Ahora? Está mejor. Debe ser conexión también. ¿Sí se escucha? ¿Intermitente? Sí, intermitente, pero trata de hablar despacio, a ver. Ya ahora sí se escucha con mayor regularidad, Isabel. Puedes continuar hablando. Ok. Mira, esta pregunta es para el profesor, porque en marzo del 2022... Creo que no me la sé, entre paréntesis, pero dile. ¿No sabe del nuevo informe? El que sustituye el informe del OR. No, ahí va. Porque la UNESCO jubiló el informe del OR. Yo no sé si lo jubilaron. Ese no lo conozco. Sí, lo jubilaron. En Barcelona, en marzo del 2022, presentaron el nuevo informe que se llama Reimaginar Juntos Nuestro Futuro. Hay uno este año, hay que buscarlo y leerlo. Un nuevo contrato social para la educación. Exacto. Pero no es que lo jubilan. Fíjate lo que yo creo. Yo creo que son posturas que se van dando a lo largo de los años, por ejemplo. Y algunas de ellas tienen posiciones que quizás ya no son las mismas. Es decir, lo más seguro es que si yo agarro el informe Aprender a Ser de 1972-73, es decir, que más que todo trabajo de la sociedad educadora, es decir, ya habrá algunos elementos que no responden a las condiciones que estamos ahora. Tendríamos que buscar... sí, porque por ejemplo, en el del OR,
Claro, yo lo puedo pasar. En el informe de LOR, sí, yo lo tengo, yo se lo paso. Muy bien, gracias. En el informe de LOR, y que eso lo dijo Beatriz, que deberíamos tener. Y eso se toma en cuenta en este nuevo informe, porque ante la incertidumbre del futuro, y toda una cantidad de cuestiones, ya inclusive ahí se han retomado pues nuevas modalidades que ya existían, la acreditación por experiencia, eso se está retomando, pero estuvo muy bien, de verdad. Beatriz, te felicito, te leíste todo el libro. Sí, maravilloso, maravilloso. Además que tiene una capacidad de aguantar la velocidad. Porque yo no sé cómo no se... Mira, si se escucha. ¿Ah? No. Que no sé cómo no se ahogó Beatriz. Lo único que las láminas no son didácticas, están muy, muy recargadas, pero de verdad que estuvo muy bien. Bueno, Beatriz, es un aprendizaje para tu Gracias. Tus próximas incursiones tienes que ir con las ideas fundamentales. Florinda algo sabe de eso y ella dice, creo que tienen que tener tamaño 18, creo que eso me digo, porque si no, no se pueden leer. Ahora, yo creo que todavía hay... Gracias por ay, Dios mío, las mías no se irán a ver entonces. Muy bien, gracias. Es que el problema es que posiblemente Beatriz no se imagina cómo están ustedes. Yo, es decir, porque realmente mira, ahí te están ofreciendo ayuda, Beatriz, porque ese trabajo es muy bueno, es excelente. Sí. Es excelente. Pero y tienes que, además yo creo que uno de los informes más ricos, aunque lo hayan publicado, yo creo que es el dolor. Y hay un elemento importante para mí. Isabel, que fue maestra de escuela, sabe más que yo, porque yo de la escuela no sé nada, de la escuela primaria, porque no pasé por allí de milagro. Pero yo pienso que el esfuerzo que había en el currículum básico nacional, que estaba basado no en todo, pero en muchos de los elementos, estaba basado en el informe de LOR. Y uno de los problemas que tenemos nosotros en la cultura de algunos educadores es que la gente reconoce a los 4 pilares como parte del currículum básico, pero no los reconoce como parte del informe de LOR. Porque en el currículum básico nacional, cuando se escribió, nunca hubo una referencia a que eso era una contribución de esa comisión. Y yo creo que eso es importante. Y lógicamente lo que dice Isabel es bien importante. Y miren cómo me agarró el computador a mí. Porque el mundo gira a una velocidad mayor que la que muchas veces uno puede tener. Pero además, lo más importante es ser honesto. Yo no voy a inventar respuestas. Es decir, si salió en marzo, quiere decir que, bueno, no estoy tan grave, tengo 2 meses de atrás. No, es que yo no estoy diciendo que esté grave, profe. Lo que estoy diciendo es que es que tenemos uno nuevo. Yo soy que lo estoy diciendo, no lo está diciendo. Perdón. Ese es el problema de la velocidad del cambio. El problema de la velocidad del cambio es que el cambio te puede sacar. Y entonces, ¿qué significa eso? Que el que quiera dedicar, por ejemplo, yo he dicho que un tema importante que pudiera ser una tesis doctoral muy importante es la evolución del pensamiento educativo que ha tenido la UNESCO desde 1970 por ahí, con el aprender a hacer, y uno se pueda, por todos esos informes,
porque hay otros que están en el medio, que no se tocan, la conferencia de La Habana, que también está ahí, después está el informe de Lore, el informe de Edgar Morin, etcétera, etcétera. Y si uno se va en esa línea, uno puede ir reconstruyendo cuál es ese pensamiento, entendiendo que hay como dos grandes niveles. Uno son los del UNESCO general, que son los informes que corresponden a planteamientos que intentan darle transversalidad a toda la educación, y otros grupos que son los que competen específicamente a la educación superior, que normalmente está asociado con las conferencias mundiales, y ya desde 2008 empezamos en América Latina con la conferencia de Latinoamérica, que generalmente son en preparación a la conferencia mundial de educación superior que se desarrolla. Entonces, el conocer cómo ha ido evolucionando ese pensamiento, digamos, educativo, y además los vínculos que ellos tienen, porque para mí este informe tiene una importancia muy grande, pero además yo la requiero vincular con los 7 saberes de Morin, los 7 saberes en los cuales debo educar, es decir, son complementarios. Pero a mí me parece, Beatriz, que hiciste un esfuerzo, y pregunto, ¿tú lo habías leído antes este documento? Porque me dijiste que tú tenías el libro. Lo he leído, pero por parte, profe. Básicamente los 4 pilares, nada más, pero sin contexto. Entonces, justamente tomé esta asignatura porque me interesaba profundizar más sobre este tema, y acepto absolutamente todas sus observaciones porque justamente es mi objetivo, pues, dilucidar lo que es una política pública en último son las nuevas tendencias, y sobre todo que para mí es un gran aprendizaje. Bueno, muy bueno, muy bueno. Muchas gracias por sus observaciones. Y el otro son minucidades que en el camino las acomodan. Ajustarte a los tiempos, hay que ajustarte a los tiempos y a los tamaños del eje. Pero mira, yo no sé, si quieres podemos hacer después una ronda global, pero yo quisiera aprovechar que Isabel tiene conexión para aprovechar la suerte. ¿Aló, Isabel? Como que no está. Aló, ya va. Estoy buscando la presentación. Ajá. Déjame ponerla en el escritorio que no me deja. Bueno, algo es Juan, ¿tienes alguna pregunta para Beatriz, Florinda, Helen? ¿Tienen alguna pregunta? En mi caso, profesor, felicito a Beatriz por su trabajo. Ya yo había hablado antes de la clase de hoy con ella y ya estaba realmente entusiasmada con el tema, con el libro. Y entonces me vino explicando algunas cosas, pero realmente ahorita cuando escucho y veo la profundidad con la cual trabajó el libro, me da cuenta que dentro del discurso que ella habló mucho de las competencias y algo que tenía que ver con el futuro, ya no hablamos tan futuro, sino con el presente, que es cómo mantener una educación de calidad con estos avances tecnológicos. Ella me nombró, de hecho aquí tengo anotado, entre lo universal y lo singular, cómo hacer la globalización con la localización de la educación. Y una cosa es que lo que siempre he promovido en discusión, he propuesto en discusión, es cómo mantener la calidad de la educación con estos avances tecnológicos, porque fíjese que por lo menos recientemente en el hecho de que nos abordó el COVID y entonces tuvimos que los docentes cambiar nuestra forma de interactuar con los estudiantes. Ahora, la calidad de la educación que nosotros dimos, ofrecemos en el proceso de enseñanza-aprendizaje es el mismo que tenemos cuando éramos la parte presencial. O cuál es la ventaja y desventaja. Siempre yo tomo esa discusión, que me pareció muy interesante esa parte. Habló muy bien sobre lo que son pura dicotomía tradicional, lo que entre la tradicional y la modernidad, entre largo plazo y corto plazo, pero a todos esto ya se veía de hace tiempo lo que se
se avecinaba en la parte educativa. Ahora lo estamos viviendo y el informe de LOR, digamos que es una premonición lo que está sucediendo en estos momentos. No sabía lo de que habían dado de alta al informe, como lo ha dicho mi compañera Isabel. Pero sí es interesante, me gustó el tema y le felicito a Beatriz por su exposición. Concisa, bueno, no tan concisa, porque realmente más que introducción vi que se leyó libros de pies a cabeza, con comas y puntos, y qué fue lo que quiso mostrarnos en el momento de su exposición. Felicitaciones, Sí, Bea. un libro de 300 y pico páginas. Sí, y eso que usted dijo que era primero, segunda. 310 páginas. Ajá. Entonces, bueno, 310 páginas, pero solamente te tocó leer el primero y el segundo capítulo. Pero tú lo tienes en físico o lo conseguiste digital. Lo tengo en físico, profe. Pero yo creo que yo tengo una versión digital. Yo voy a ver si se la facilito. Pero, Alguien que me la escaneó, yo la debo tener por ahí. De la versión completa, porque en internet se consigue un resumen de unas 60 páginas. Ese es un tesoro, pues, tener ese libro. Por eso fue que lo tenía. Pero yo no había tenido la oportunidad de leerlo completo, JJ, sino ahorita con esta asignatura. Sí, por eso es que digo que bueno. Es que lo vi con el afán y la emoción que lo estaba tratando de explicar y o sea, hay unas cosas que son muy importantes para el trabajo en la investigación que estoy haciendo. Pero sí vi la pasión con que tomaste el libro y te felicito por eso. Gracias. Bueno, tenemos ahí la presentación de Isabel. Ok. Ya va, voy a ver. Ahora, Isabel. Ya va, que voy a... ¿Sí me escuchan clarito? Sí. Perfecto, sin problema, Isabel. Chévere. Voy. Yo trabajé con varios autores, política pública y planificación estratégica. Yo creo que para el profesor Gilberto lo de la planificación estratégica no va a estar completo. Ya le voy a decir. Lo voy a decir desde ahorita. Bueno, si me rapaste, tengo por qué raparte. No. Otra no es trampa. No, bueno. En cuanto a... Yo trabajé con Meni Toeni en las políticas públicas, con Jaime Fernando Dufort, Gustavo, y que es un libro que se llama Introducción al Análisis de Políticas Públicas. Y en un principio, bueno, yo me imagino que esto lo vieron en la primera clase que yo me perdí, ¿verdad? El análisis de la política pública, ¿verdad? Y que tiene que ver con qué es estudiar o analizar políticas públicas. Y no es otra cosa que estudiar la acción de las autoridades públicas o, en este caso, el gobierno, que es el que diseña las políticas públicas en el seno de la sociedad. Para Meni Toeni es estudiar qué producen quienes nos gobiernan para lograr qué resultados a través de qué medios. Eso es lo que ellos denominan el análisis de la política. O sea, qué es lo que se produce, cuáles son los resultados y cuáles son los medios que se han utilizado para lograr esos resultados. Para Meni Toeni, ¿verdad? Estos autores definen la política pública como el resultado de la actividad de una autoridad investida de poder público y de legitimidad gubernamental. Se presenta bajo la forma de un conjunto de prácticas y normas que emanan de uno o varios actores públicos. Este es Meni Toeni, citado por Jaime Dufort, Alessandro y Amaya. Las características de las políticas públicas, ¿verdad? Las políticas públicas se caracterizan por la existencia de un contexto de valores, elementos de poder, negociación y persuasión, diversidad de enfoques, flujo continuo de acciones y decisiones, acción permanente y visión de largo plazo, múltiples recursos, actores e instituciones, diversidad de enfoques, gestión bajo incertidumbre, diversidad y disenso, propósitos y plan de acción específico. Estas características de la política pública también son características que tiene la planificación, porque la política pública, dentro de lo que es la lógica de la planificación, es el primer paso de la lógica de la planificación. Y
la política pública para los que planifican es un proyecto mientras se está en la fase de diagnóstico y diseño. Luego tenemos el proceso de formación de políticas públicas, ¿verdad? Tenemos unos actores, tenemos unas políticas públicas, ¿verdad? Que nacen de un problema y ese problema o problemas deben ser incluidos en una agenda. Esa agenda se plantean unas soluciones o posibles soluciones. Luego se hace una aceptación de las posibles soluciones, o sea, es decir, que hay un proceso de toma de decisiones para la posible solución. Luego hay una implementación y evaluación de la propuesta, el seguimiento y evaluación de los resultados, la evolución y seguimiento del impacto. Esto es de Joan Subirach en el análisis de políticas públicas, ¿verdad? Y todo esto tiene que ver con unos actores de política. El ciclo de la política pública. De la toma de decisiones, ¿verdad? Nosotros tomamos una decisión y vamos a la formulación de política. La formulación de política tiene que ver con un proceso de planificación que ya, como les había dicho anteriormente, sigue una lógica que es política, plan, programa y proyecto. Que para algunos autores esto se llama instrumentación de la política también. Luego viene la implementación después de ese proceso, donde las políticas se llevan a un plan, el plan se lleva a programas y los programas a proyectos. Hay una fase de implementación de esa política y se sigue un proceso de gestión que está donde se involucran personas, procesos técnicos, administrativos, financieros y de información. Ese proceso de gestión, una vez que se implementa la política, se lleva a una evaluación de la política. ¿Por qué? Porque tenemos que ver cuáles son los resultados posibles. Nosotros podemos evaluar dentro de los programas, los objetivos de los programas o los objetivos del plan, para ver si realmente estamos consiguiendo lo que habíamos diseñado o planteado en un primer momento. Entonces, estos resultados posibles, o sea, queremos saber si estamos produciendo los productos que realmente planificamos, los efectos que planificamos y estamos produciendo el impacto requerido. Por supuesto que hay unos actores políticos y unos actores sociales que son los que toman la decisión, pero de la evaluación de la política viene nuevamente un proceso de toma de decisión. Esto lo tomé de Tamayo y Sáez en el análisis de políticas públicas. Esto es el capítulo 11 que se encuentra en la compilación de Bañón y Carrillo, que se llama La Nueva Administración Pública. Y luego viene la instrumentación de las políticas públicas o lógica de la planificación, que es la política, plan, programa, proyecto. De una política, las políticas están contenidas en planes. Para Aguilar Villanueva no solamente están contenidas en planes, sino en leyes, decretos, resoluciones y todos aquellos instrumentos donde se establezca el cumplimiento de derechos. Es decir, que las políticas se diseñan para hacer cumplir no solamente para satisfacer las necesidades o problemas de la sociedad, sino también para satisfacer los derechos contenidos en la Constitución. De eso, esas políticas se encuentran en unos planes. Esos planes a su vez derivan programas y los programas van a lo que es proyecto, que es la base operativa de todo de toda esta lógica. La planificación estratégica. Para Matus, la planificación estratégica surge en contraste con la normativa, porque él dice que la normativa se quedaba solo en el diagnóstico y entonces siempre trataba de predecir ese futuro que para Carlos Matus, es un futuro desconocido. Y por lo tanto, como es desconocido, tenemos imposibilidad de predecirlo con precisión o con exactitud. Por lo tanto, la planificación estratégica nos permite guiar el accionar de los gobiernos o del gobierno frente a la incertidumbre, ayudando a la previsión de situaciones futuras. Matus
sostiene que la planificación, además de ser una herramienta técnica, es una herramienta política y es una herramienta para gobernar y hacer política. Es posible, por consiguiente, planificar situaciones, no para predecir el futuro, sino para luchar y para crearlo. El hombre de acción, dice Matos, necesita planificar situaciones. Y cuando él habla de situaciones, por supuesto que dice que lo más difícil es definir una situación. Y lo dice así porque utiliza, inclusive para la definición de situaciones, se apoya en filósofos como Habermas. Y dice que una situación no la podemos ver aislada, la tenemos que ver dentro de un contexto, y ese contexto dentro de un sistema. Entonces, para Matus, la planificación como un instrumento de gobierno relaciona la política, la planificación y el gobierno, y eso es lo que él denominó en un momento determinado el triángulo de gobierno, y que mucha gente lo conoce como el triángulo de las 3E o el triángulo de Matus, que tiene en uno de los vértices el proyecto de gobierno, que no es otra cosa que la capacidad de guiar, y en el proyecto de gobierno Matus dice que se refiere al contenido propositivo de los proyectos de acción que un actor se propone realizar para alcanzar los objetivos de gobierno. Es lo que me dice Greta mañana. Y dice que esto es la vinculación entre el gobierno y la sociedad. En el otro vértice está la capacidad de gobierno, que es la capacidad de gestionar, o sea, el cómo, y en lo que es la capacidad de conducción o dirección, se refiere al acervo de técnicas, métodos, destrezas, habilidades y experiencias de un actor y su equipo de gobierno para conducir el proceso social hacia objetivos declarados, dada la gobernabilidad del sistema y el contenido propositivo del proyecto de gobierno. Y en el otro vértice está la gobernabilidad, que es la capacidad de gobernabilidad, es decir, con quién. Y para Matus, ¿verdad? En su libro Política y Plan, dice que la gobernabilidad del sistema es una relación entre las variables que controla un actor en el proceso de gobierno, ponderadas por su valor o peso en relación a la acción de dicho actor. Entonces dice, mientras más variables decisivas controla el actor, mayor es su libertad de acción y mayor es para él la gobernabilidad del sistema. Y por último, la planificación estratégica es una actividad tendiente a organizar la voluntad política a fin de que ésta influya en la realidad de manera más eficaz, más simplemente aún diremos que es el esfuerzo organizador de la voluntad política. El proceso de planificación es complejo e involucra diferentes etapas que van desde el diagnóstico del problema hasta la evaluación de las soluciones implementadas para enfrentarlo o los ajustes que éstas pudieran necesitar. La planificación es flexible, no es algo permanente, cada una de las fases de la planificación tiene una etapa que se denomina de monitoreo, al igual que la política, y en resumen, las ventajas de planificar son que permite anticiparse a circunstancias adversas que eventualmente impidan alcanzar las metas y objetivos propuestos. Facilita la creación de mecanismos y estructuras que mejoran el funcionamiento de las organizaciones y orienta la asignación de recursos hacia el logro de metas y objetivos. Y hemos terminado, gracias por su atención, que casi no se ve el gracias. ¿Aló? 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 Sí, ya terminé. Sí. Ya terminé, profesor. Ya. No, a ti justamente no te me dio tiempo. Pero yo sí me lo medí, profesor. No. ¿Cuánto te dio? Empecé, 10 minutos. Porque empecé a las 15:57 y son las 6:07. Creo que es un resumen bien interesante. Porque esta temática de planificación estratégica da para mucho más en días y días. ¿Sí? Pero a mí me gustaría, hay dos conceptos que están en, bueno, yo no diría que es primer libro, por lo menos un libro editado más importante, que para mí es bien interesante, cuando en la medida en que tú quieres comprender la situación, porque
Para Matus, la clave del asunto está en la situación que yo soy capaz de comprender y generar un plan, pero sobre esa misma situación yo no soy el único interesado, ¿verdad? Exacto. Entonces, hay otros actores que también tienen su plan. Y entonces yo lo que tengo es que ir viendo cómo me voy moviendo y cómo voy comprendiendo lo que el otro actor pretende hacer, ¿verdad? Para poder actuar y en cierta medida ¿por qué la estrategia es flexible? Como tú lo decías, porque tú vas tratando de moverte sobre esa arena donde estás desarrollando para poder encontrar la estrategia que sea mejor para poder conseguir lo que sea conseguible de tu plan, o posiblemente tengas que ajustar tu plan. Y entonces él desarrolla dos ideas, yo no sé si tú las has trabajado, que a mí me gustan mucho, que son la fenoestructura y la genoestructura, Sí. o la fenosituación Sí. y la fenosituación. Me gustaría, ¿tú la has trabajado en algún momento? Ya va, espérate un momentico. Fenosituación y Ya va. Mira, tu uniforme de esa gente que trabaja allá al lado. La panela, el trigo negro. Los mismos modelos que usan para la cocina. ¿Qué pasó? Se le fue el mecanismo. Aló, Isabel. Los demás sí me oyen. Sí, profesor, si lo escuchamos. Isabel, creo que está buscando una información para completar su interrogante que dejó abierta. Bueno, en principio, fíjate, lo que trata de plantearnos Mateo es que yo, y en todo lo que se deriva de todo el esfuerzo de planificación y de generación de proyectos. Aló. Basado Sí lo en trabajé la situación, pero no directamente de Carlos Matos, sino de Hugo Moller. Ajá, pero fíjate, Carlos en el libro de Hugo Moller, que él prácticamente que lo... ¿Aló? Mira, él prácticamente que hace de la escuela de gobierno, de la alta dirección, una escuela de gobierno que hay en el Zulia, que es él habla de la estructura y relaciones de situación, ¿verdad? Y entonces habla de la fenosituación, la genosituación, Exacto. los escenarios. Claro, porque ¿qué es lo que pasa? Que la fenosituación es lo que yo veo, es lo que se me manifiesta. Claro, que es lo externo. La fenosituación es lo externo. Pero y la entonces, genosituación en el análisis causal que yo tengo que producir para poder hacer planificación estratégica, yo tengo que llegar a la genosituación. Exacto. ¿Sí? Es lo interno. Las causas que producen la situación, porque yo lo que voy a buscar transformar es la situación. Mira, este autor, él se refiere a Matos, ¿verdad? Y entonces dice, se refiere a dos niveles, toda realidad tiene dos niveles, ¿verdad? Un fenómeno y una esencia, y plantea, en todo sistema real, sea concreto o abstracto, existe una apariencia observable, sea en términos de hechos sociales, formas físicas, símbolos y un esquema de estructuras soportantes, que esconden las leyes que explican y condicionan la naturaleza y características de la apariencia. La realidad es ambas cosas a la vez y en consecuencia la explicación de la realidad no puede aislar o separar estos dos niveles, sino integrarlos en una explicación que sintetice dialécticamente sus relaciones, es decir, entre la fenosituación y la genosituación. Entonces él dice, la genosituación, que también se denomina genoestructura,
es el componente estructural, la estructura básica o el sistema de estructura que caracteriza la situación y la distingue de otras. Claro. Es el nivel, en última instancia, de la explicación situacional, donde por acumulación se conforman las reglas básicas. Y en la fenosituación es el contorno fenoménico específico que cubre o envuelve esta estructura típica. O sea, es lo externo, lo que se ve. Sí. Fíjate, Isabel, hay otra cosa que tú la dijiste y me parece que es correcta, pero no la explicaste. Y en el mundo que no son de ciencias políticas, a veces esa palabra no se comprende plenamente. Que tú hablaste, creo que tenías actividad, un esquema basado en actividad. Hablabas, lo titulaste, o el primer cuadro decía formación de la política. Es decir, porque nosotros en el mundo social y en educación hablamos mucho de formulación de la política, pero en realidad los politólogos hablan de formación, proceso de formación de la política, es decir, cómo se va construyendo la política. Porque habría que diferenciar dos grandes niveles aquí en la política. Uno que es el proceso de formación de la política y otro que es el de formulación, que es el proceso de análisis. Es posible que ustedes cuando terminen su doctorado, no sé exactamente qué les deparará el mundo profesional al que se dedicarán, pero yo diría, en el caso que fuera a dedicarse al mundo de la ciencia política o de la política pública, mejor dicho, de la ciencia política en muchas cosas, habría como dos grandes trabajos. El asesorar a los decisores, a unos actores con poder, a formular políticas públicas. Ese sería uno. O si ustedes llegan a tener la capacidad y el poder para decidir, ustedes mismos formularán la política pública. Eso es posible. Y el otro contexto o el otro gran trabajo es más un trabajo de orden de una labor muy profesional, que es analizar la política. Entonces, a mí me parece que lo que ustedes van a hacer como trabajo ahorita es analizar una política pública. Entonces ahí podría ser que les valdría la pena, bueno, algunas cosas que dice Salamanca, pero Salamanca no se consigue. Yo les recomiendo un libro que lo consigue en internet, es de Olavarría 2007, de un instituto de administración pública de la Universidad de Chile, y es facilísimo de conseguir. Y él hace ahí un buen análisis de lo que significa ese trabajo de análisis de políticas públicas y da algunas orientaciones de qué significa ese trabajo, porque yo creo que eso es lo que ustedes van a hacer a raíz de lo que se plantea como trabajo final para este seminario. Es decir, de aquí en adelante deberíamos estar hablando a finales o inicio de la semana que viene el anteproyecto, ejecutarlo, y creo que Juan nos puede ayudar porque él tiene claro los cronogramas. ¿Cuándo es que termina esto, Juan? Creo que es 25 o 27 de julio, algo así. La última sesión está programada para el 18 de julio. Para el 18 de julio. Sí. O sea que comenzando julio, ustedes tendrán que entregar este trabajo. 4 ediciones. Máximo 18. O sea, no hay más tiempo. En función a esto que yo les he recomendado, que no se vayan a hacer una investigación muy complicada, sino sobre un área muy específica
que pueda contribuir a su tesis doctoral, sí, pero no es que van a hacer la investigación de la tesis doctoral en un mes y medio que les queda. Y entonces, y hacerla como una investigación documental. Es lo que, si van a trabajar en educación, bueno, a veces no conseguimos datos, por lo menos cuantitativos. Hay dificultades ahorita, pero algunos datos, por lo menos como hechos, pueden estar como hechos y después ustedes harán el análisis de ellos en memoria educativa, donde hay más datos, pero además ustedes tienen que definir cuál es el área sobre la cual van a trabajar para poder decidir. Bueno, Isabel, muy bueno. ¿Te desapareciste ya, Isabel? Sí, se desconectó me imagino, por temas de internet. Ah, sí, parece. Bueno, en este momento, bueno, Beatriz, Isabel, igual que el resto, creo, yo estoy muy contento del nivel de las presentaciones, tanto las de hoy como las de la vez pasada. Yo creo que fueron muy buenas. Florinda, que no las pudo oír, me dijo que lo que ella vio en las láminas que ustedes enviaron, los de la semana pasada, les parecieron muy organizadas y bien interesantes. No sé si tú quieres comentar algo al respecto, Florinda, si estás al bate. Como que tienes el micrófono trancado. Así, aquí estoy. Yo sigo triste por no haber podido. No. Bueno, entonces vamos a tener que cambiar para la próxima reunión el sistema, porque hoy creo que no se pudo grabar tampoco, Juan, ¿no? Yo estoy grabando, Porque profe. Conseguí un complemento de la computación y estoy grabando. Sí se pudo grabar. Estoy en eso. Ah, ok. O sea, eso fue un reto de computista. Eso no me va a ganar a mí. Ah, bueno. Si te rapa a ti, ahí sí estamos fritos. Entonces, bueno, Beatriz, felicitaciones. Igual felicito a Helen, a la profesora Isi, a Clorinda y a Isabel y a Juan, porque las presentaciones creo que han sido muy buenas, de mucha altura. Creo que tenemos que aprender a hacer más, ¿cómo decir? Más buscar lo fundamental, las ideas fundamentales para poder hacer presentaciones más impactantes. Y el otro elemento que yo quería referirme, Isabel, después, es que cuando hablamos en el proceso de formulación de política y en el proceso de planificación, de evaluación, ella algo anotó. Nosotros hablamos de 3 grandes momentos de evaluación. A uno la llamamos evaluación ex ante, es decir, es la evaluación que normalmente yo hago un plan o hago una propuesta, un proyecto o un programa y el organismo que lo va a aprobar o el organismo que va a otorgar el financiamiento hace un análisis de viabilidad de esa propuesta. Entonces, eso normalmente es conocido como la evaluación ex ante, que también la debería hacer yo, aunque sea mi propio proyecto, es decir, debería evaluar lo hecho. El segundo momento más lo refirió Isabel hace rato cuando dijo que cada etapa tenía su monitoreo. Es un proceso de seguimiento, de ejecución de las etapas o actividades previstas, operaciones previstas. Y la última es la evaluación ex post, porque ella se compone de 2 grandes cosas. Una evaluación de resultados, que es más inmediata, y una reevaluación de impacto, que es más oscuro, más de análisis profundo.
Isabel informa que se quedó sin conexión. Tuvo una falla eléctrica, bajó un voltaje. Estoy esperando. Bueno, entonces yo lo que quisiera, si ustedes quieren, podemos trabajar, si alguno ya tiene alguna idea de qué es lo que va a hacer, qué idea tiene sobre la investigación. No tiene que ser una cosa estructurada, sino qué está pensando y cómo lo está pensando llevar a cabo. A mí me gustaría recibir algo de eso para el lunes y quizás el lunes nos demos de descanso, porque como esto de la conexión es tan estresante, entonces nos veamos el siguiente lunes ya con los proyectos en más entorno. Pero me gustaría ver si alguno tiene alguna idea de lo que va a hacer y cómo lo va a hacer, que lo pudiéramos decir. Buenas tardes. Buenas, Helen. Buenas tardes, profe. Por aquí, Helen, ¿cómo está? Bueno, antes de dar la idea de lo que... Muy bien, gracias a Dios. Antes de dar la idea de lo que he considerado para el trabajo, quería comentar que lo que expuso Isabel lo vi muy vinculado al tema que me tocó previo sobre las políticas públicas. Se te perdió la voz. ¿Me escuchan? Se te perdió la voz. No, ¿Aló? ¿Me oyen? Lo último, ¿Aló? te oímos, pero lo último no lo entendimos. Ok, vuelvo a repetir a ver si me oye mejor ahora. Que lo que puso Isabel está muy vinculado a lo que me tocó como tema la semana pasada, sobre las políticas y el análisis. Y me llama la atención también lo que ella comentó sobre la planificación estratégica, porque realmente en la gestión y la planificación es bien importante lo que ella comentaba sobre cómo actuar en un momento de incertidumbre. Y eso le puede dar una adecuada planificación estratégica, ya que esta puede ser incluso un poco más dinámica. Y me parece que es un aspecto bien interesante, ¿no? Y bueno, respecto al tema que considero desarrollar, oigo como una interferencia, no sé si es algún micrófono, no sé si me escuchan bien. ¿Me oyen bien? ¿Aló? Ahora ¿Me sí, escuchan bien? ahora sí, Helen, ya silencié a las personas que tienen un micrófono activo. Okay. Muchas gracias, Juan. Bueno, considerando la recomendación que me dio el profe en las clases anteriores y en función de que he venido trabajando con el tema de competencias, consideraría pues hacer esa vinculación con el proyecto Tuning como una base que se ha tomado en consideración para justamente hacer estos planteamientos a nivel universitario. Entonces sería interesante hacer un análisis de cómo ha influido este tipo de proyección para lo que es nuestro nivel universitario y ver también entonces cómo estamos al día de hoy, pues si sigue siendo consono, hacer como una evaluación crítica de ese punto de vista, pues. Entonces creo que estaría centrado más o menos por esa vía, lo que sería el tema a desarrollar en la asignatura. Y por supuesto, bueno, abierta a escuchar las opiniones y las orientaciones del profesor y bueno, algunas sugerencias que tengan al respecto. Sí, Helen. Bueno, a ver, profe. Sí, dígame, profe. Sigue. No, no, es que justamente Helen, como he dicho antes, Helen, Isi y yo estamos manejando la investigación a nivel de competencias, ¿no? Cada uno en su área respectiva. Y Helen hace muy bien señalando que va a hacer un toque sobre lo que es el proyecto Tuning y el enfoque de las políticas públicas que se aplica con ese proyecto. Como le dije antes de que se conectaran, profe, yo también iba a tratar el tema de competencias, pero a partir de dos documentos, uno de la Universidad Nacional Pedagógica de Bogotá y otro de la Universidad de Barcelona, que hacen referencia a las competencias y la globalización, de cómo se puede prestar las políticas educativas para apoyar la integración de la integración de las tecnologías de comunicación en la educación. Tomar como base esas dos investigaciones, pero obviamente investigar profundamente en otras del ámbito nacional. Ok, entonces yo necesito al viernes o lunes cuál es el problema
cuáles son los objetivos y cuáles son las fases y cuál es Perfecto. el arqueo bibliográfico básico. Ok, Ok. excelente, profe. Gracias. Creo que Isi nos levanta la mano. Profesora Isi. ¿Qué iba a abrir fila? ¿Qué digo? Isi, profesora. Profesora Isi, usted levantó la mano. No me oye. Fíjate, hay un elemento al comentario de Helen anterior a lo del proyecto sobre la complejidad. Yo creo que ahí es importante los trabajos desarrollados. Bueno, primero todo el trabajo sobre la teoría de la complejidad de Moral. Y por el otro lado, más vinculado a la planificación, están los trabajos que ha desarrollado desde el CENDE, creo que ya murió, el profesor Exilio Castellano. Yo creo que yo les mandé uno de como herramienta para la síntesis. De todos modos, eso creo que algunos de sus trabajos se consiguen en internet sin mayor problema. Eso podría ser. Okay. Y aquí yo les daría una pregunta. Tú vas a trabajar el proyecto de TUM en América Latina o vas a vaciarte por el de Europa y después bajar a América Latina? ¿Qué es lo que pretendes? Yo consideraría, profe, trabajar con el de América Latina. Claro, he leído un poco sobre el de Europa para tener más o menos la base de dónde viene el origen, ¿no? Claro. Pero creo que sería más idóneo desde el punto de vista de América Latina porque es el que se adapta a nuestra situación territorial, pues. Y ha sido incluso tomado en parte como base para lo que se ha proyectado en la facultad en cuanto a diseño curricular. Y Juan, ¿tú trabajarías entonces comparando esas dos experiencias de estas dos universidades? Sí, profe, de esas dos universidades y tratando de hacer al final una localización del problema en el país. Ahora, recuérdense que no es un trabajo doctoral, es una pequeña... Profe, habla Isis ahora por el micrófono de Helen. ¿Me oyen? Sí, sí, te oigo. Ok, voy a hablar por el micrófono de Helen porque el mío no se escucha. Fíjese, profe, yo quiero trabajar un poco el análisis de las políticas públicas, pero en la incorporación de las TICs en la educación, enfocado en América Latina. Entonces, he estado revisando algún material en relación a eso, cómo han sido las políticas públicas y cómo ha sido la incorporación de las TIC en la educación en diferentes países de América, Colombia, Argentina, el mismo Chile, México. Entonces, bueno, eso es más o menos lo que he ido revisando. No sé si, bueno, igual escucho sugerencias. Yo estoy trabajando obviamente un poco todo lo que tiene que ver con la educación a distancia en las ciencias agrícolas y específicamente en medicina veterinaria, pero no es lo que estoy haciendo en las de las políticas. Mira, yo lo que te recomiendo es que previamente a esa conceptualización propia política pública de TIC, te pasees por TIC en educación, y ahí creo que es importante, porque seguro tú lo conoces, Julio Cabero. Cabero, creo que perfecto. El libro completo de él como que no se consigue, pero se consiguen unos extractos interesantes. Ok, perfecto. Y creo que hay un informe de políticas en América Latina, pero no tanto así, de políticas para el área de TIC en América Latina. Perfecto. Bueno, voy a revisarlo la grafía que me está recomendando. Bueno, pero entonces yo necesitaría, no para este lunes, sino para el siguiente, para el lunes que me lo envíen,
para yo poderle hacer algún comentario y sé qué es lo que ustedes van a hacer, ¿no? Un pequeño anteproyecto, 3 hojas, no más. Perfecto. ¿Cuál es el problema? ¿Cuáles son los objetivos? Y qué van a hacer y algún arqueo y lograr. Florinda, a Isabel informa que se quedó sin internet totalmente, porque hubo un bajón. Profe, Ajá, Beatriz. profe, fíjate, mi propuesta, no sé, me gustaría que me orientara al respecto. Me gustaría trabajar las políticas públicas que hayan sobre la articulación de la educación formal con la educación informal, pues, o sea, con lo que tiene que ver con el conocimiento por experiencia. ¿Me escucha? Yo sí te escucho, Beatriz. No sé el profesor qué le pasó. ¿Qué dijiste, Juan? No, que no se escuchaba su opinión acerca del tema, Creo Beatriz. que no, como lo tenía cerrado. Okay. Mira, Ajá. habría que ver si lo que tú quieres trabajar realmente se llama educación no formal. ¿Por qué la llamas no formal? Porque o simplemente es un proceso de validación de competencias. Sí, es lo que la experiencia que tienen las personas que han adquirido a través de otra vía, que no es a través del sistema formal, pues. Bueno, entonces Ya eso puede es ser esos son los sistemas de acreditación de experiencia. sistema de acreditación de experiencia. Creo que es eso lo que tú quieres trabajar, Sí, porque yo cuando hablo de educación no formal me lleva más a que la iglesia da educación, que los partidos políticos dan educación, me lleva más a la educación social, a la pedagogía social. Pero creo que tú lo que quieres es ver en qué medida el quehacer de la gente, cómo la gente valida que aprendió algo. Creo que hay un instituto en Colombia que se dedica a eso, no sé si es SENA o algo así. El SENA de Colombia. De Colombia, creo que se dedica a eso, pero es un proceso de acreditación de experiencia. Y entiendo que puedes hablar con Isabel, porque ella está vinculada a la Simón Rodríguez, que creo que en la Simón Rodríguez tienen algunos trabajos de ese tipo en el área de acreditación de experiencia. Entonces, eso puede ser. Ahora, eso eso tú lo tienes planteado como tesis doctoral. No, es justamente porque mi tema de tesis es un marco nacional de cualificaciones. Un marco nacional. Un marco nacional de cualificaciones. No te entiendo. ¿Banco? Un marco nacional de cualificaciones. Ah, Banco Nacional. Productiva. Ok. Entonces, justamente ahí donde tengo que es la parte de la articulación del sistema de educación formal con la formación profesional que reciben las personas a través de otras vías. Pues. Por ejemplo, la empresa como espacio de aprendizaje, las personas que hayan en otras instituciones de formación profesional, que se le pueda reconocer ese conocimiento en el sistema educativo. Realmente tiene mucho que ver con el aprendizaje a lo largo de la vida. Ok. Chévere. Está interesante. Florinda. Sí, me encantó. Ah, sí, me Beatriz. No, está muy bien su observación, profe. Pero ve lo de, fíjate, ahí, eso creo que es acreditación. Y lo otro que tendrías que rescatar, pero Ajá. yo no sé, y háblate con Marín, porque había alguien yo no sé si era el postdoctorado,
si había trabajado y era funcionario del INSE, porque yo creo que mucho de Yo eso... trabajo en el INSE. ¿Ah? Yo trabajo en el INSE. Ah, tú trabajas ahí, qué bueno. Ok. Porque yo lo que creo que ahí se fue ir perdiendo la formación profesional. ¿Cómo dicen? Que se ha ido perdiendo el esfuerzo Sí. de formación Sí, exacto, profesional. profe. Es justamente por eso mi preocupación. Vea, un comentario completando lo que dijo el profesor de la Simón Rodríguez. Ellos tienen como ahorita un proyecto T más T, que es todo más tesis, con el cual tú con unas experiencias ya fundamentadas, ya comprobadas, ellos te equivalen a algunas materias e inclusive te dan la oportunidad de presentar tesis si tu experiencia es muy amplia y no has pasado la parte académica. ¿Ok? Es el T más T. Pero Sí, eso es que ciencia en el campo formal, pero yo creo que ella lo que está buscando es la formación y yo creo que de técnicos y artesanos. De técnico, es que ahí hay un cambio muy importante en materia de currículo, profe. Pero estamos muy anclados hacia lo que es la formación de hace más de 30 años atrás, pues entonces se queda un impulso a adaptarlos a las nuevas exigencias que tenemos en el mundo del trabajo y justamente, de acuerdo a lo leído, justamente son estos requerimientos que están pidiendo al joven y sobre todo que tiene mucho que ver con la educación superior, pues. Entonces, justamente cuando hablan de estos trayectos, esta forma de cómo se le puede reconocer, valorar ese conocimiento que hayamos tenido a través de otras vías, pues ese es justamente el planteamiento, profe. Okay. Bueno, chévere. Clorinda, o Isi creo que iba a hablar. No, ya habló. Clorinda, como que no está. Como que se cayó, Clorinda. Sí estoy, profe, le escribí por el chat, que yo todavía no lo tengo claro. Okay. Bueno, entonces, pero hay que ir cerrando porque el 18 de julio hay que entregar más o menos. Entonces, para que lo tengan claro. Tienen que entregar un informe de por lo menos 10 páginas. Eso es un poco. Bueno, si no hay más nada, podemos cerrar la rueda y nos vemos no este lunes, sino el siguiente. Ya con un poco los proyectos madurados. Que Clorinda tiene el micrófono abierto. Bueno, ¿estamos de acuerdo? Nos vamos. Profe, para concretar, ¿nos vamos a ver el lunes 30 o el lunes 23? Lunes 30. Esta semana creo que el viernes 20, no el 23, el 30. Ok, perfecto. Entendido. Pero tienen que estar maduros lo de los proyectos, pues si no se les acaba el tiempo. Se los va a consumir el tiempo y no van a poder. Chévere. ¿Estamos de acuerdo? Sí, está bien. Ya todavía está por ahí. Entonces, bueno, felicitaciones por tu presentación, a Helen, a Isi, a Clorinda, Isabel que se cayó y Juan que está aquí siempre al bate ayudando. Gracias a todos ustedes y bueno, nos vemos el lunes 30 a 5 de la tarde. ¿Ok? Gracias. Ok. Chao. Gracias, profe. Gracias. Chao. Gracias.